Él es Andrew Huberman, neurocientífico, profesor de neurobiología y creyente en Dios. Y en el video de hoy, él nos va a hablar qué es lo que pasa con el cerebro de una persona que mira pornografía con una cierta constancia. Pero lo más interesante de todo, él nos va a hablar qué es lo que pasa con ese mismo cerebro cuando uno deja de mirar pornografía. Así que este video va a estar muy interesante. Está todo en español gracias a inteligencias artificiales. Andrew Huberman tiene un podcast muy conocido en inglés, Huberman Lab. Yo siempre dejo los enlaces de los videos originales en la descripción del video. Y si tú quieres sugerir un nuevo contenido para este canal, algún video que quieres que reaccione o alguna noticia que quieres que reaccione, envíame un mail al mail que te voy a dejar aquí en la descripción del video de La Puerta Estrecha y tú puedes explicarme, envías el enlace del video que quieres que reaccione y también el por qué te gustaría que reaccionara a ese contenido. Si encontramos que es interesante para este canal, bueno, entonces traemos ese contenido. Este canal básicamente está dirigido a cristianos que tienen la lucha contra la pornografía y masturbación, pero no solo eso. O sea, personas que quieren crecer en santidad y crecer en su masculinidad. Así que sea muy bienvenido a La Puerta Estrecha y vamos a lo que importa. Vamos a reaccionar al video de Andrew Huberman. Hay un problema adicional con la pornografía que no se discute a menudo, y es que, recuerden, chicos, en particular, el cerebro es una máquina de predicción de aprendizaje. Y no estoy tratando de decir que toda la pornografía sea mala, pero hay buenos datos que lo respaldan. La idea es que si tu cerebro aprende a excitarse al ver a otras personas tener sexo, eso no necesariamente se va a trasladar a la capacidad de excitarse cuando estás a solas con otra persona. Exacto. Especialmente los niños jóvenes que están consumiendo mucha pornografía. El cerebro está aprendiendo a excitarse al ver a otras personas teniendo sexo. Así que te vas a programar para ser un voyerista. O simplemente crear desafíos en las interacciones sexuales con, ya sabes, con compañeros, con una pareja real. Mary Harrington tiene las 3 leyes de la dinámica porno, y la segunda ley de la dinámica porno es la ley de la entropía FAP, y dice que lo que sea que empieces a masturbarte con ello se volverá progresivamente más intenso con el tiempo, y creo que esto se refiere a esa cantidad cada vez más creciente. Locura que necesitas ver para obtener un estímulo que disminuye cada vez más. Sí. Y ya sabes, aquí estoy abordando esto solo desde la perspectiva de la biología, ¿verdad? No soy, ya sabes, no soy psicólogo y ciertamente no lo soy. Político en ello, de alguna manera, al menos tengo ideas sobre política, pero simplemente no las discuto públicamente. Pero la idea aquí es que, ya sabes, no estoy diciendo que la pornografía como estímulo sea mala o buena. Lo que estoy diciendo es que, en su disponibilidad y en sus formas extremas, es un estímulo muy potente. Y estímulos de cualquier tipo, comida extremadamente sabrosa, pornografía extrema, experiencias extremas como el salto en bungee, establecen un umbral para la liberación de dopamina. Y Ana te dirá eso, y estoy seguro de que lo hizo, que cuanto más alto es el pico de dopamina, mayor es la caída después. Y no es que caigas a la línea base, caes por debajo de la línea base. Wow. Perfecto. Déjame comentar algunos puntos aquí. Todavía sigue el video, pero necesito comentar algunos puntos específicos. Es que, en primer lugar, bueno, él dice que no estoy diciendo que la pornografía sea buena o sea mala. Bueno, él es un científico, tal vez está con un poco de cuidado, ¿no? Para no decir cosas que tal vez los estudios que él ha leído o que él ha hecho no dicen, ¿no? Pero bueno, mi punto de vista es que todo tipo de pornografía es malo. Lo dice un exadicto a la pornografía. Y tú que tienes también problema con pornografía, si es que tienes, dime también qué es lo que piensas, ¿no? Pero es interesante lo que comenta el otro joven, no me acuerdo el nombre de él, pero él va a decir que va a hablar de la entropía FAP, ¿no? O sea, un concepto, no sabía por este nombre, pero yo conozco por un otro nombre, que es desensibilización. O sea, cuando tú empiezas a mirar un tipo específico de contenidos, ese contenido con el tiempo pasa a no generar el mismo estímulo que antes y por lo tanto empiezas a buscar contenidos cada vez más duros, cada vez, o sea, contenidos que antes mirabas y decías, no, esto jamás yo lo voy a ver. Entonces eso pasa por causa de la desensibilización, pasa con otras drogas también, ¿no? O sea, por eso algunas personas pasan de una droga a otra porque, bueno, esa droga ya no está haciendo el mismo efecto que antes. Yo les voy a explicar aquí con unos gráficos a ustedes. Y después él va a decir algo muy interesante. Él cita a la doctora Ana, probablemente está hablando de la doctora Anna Lembke, que es la autora del libro Nación Dopamina, un libro muy interesante. Y él dice que ese tipo de pornografía, él va a establecer un umbral, ¿no?
para que, bueno, tienes un pico de dopamina y entonces la gente cree que esa dopamina vuelve después a la base, a la dopamina base, pero no, va abajo. Yo te voy a explicar de la siguiente manera, ¿ya? Mira, aquí tenemos una pizarra y te voy a explicar de la siguiente manera. Imagínate que nosotros tenemos la cantidad base de dopamina que todo el mundo debe tener o le gustaría tener, ¿no? Déjame disminuir un poco aquí. Ya, ok. Entonces imagínate que esta es la cantidad base de dopamina. ¿Ok? Entonces es el equilibrio. Al cerebro le encanta el equilibrio, o sea, ni demasiada dopamina, pero no tampoco la dopamina baja, o sea, la dopamina en el lugar correcto, o sea, allí bien, imagínate una balanza, ¿no? O sea, en donde pones de un lado la dopamina, el placer, y del otro lado el sufrimiento. Entonces imagínate que aquí arriba nosotros tenemos el placer y aquí abajo nosotros tenemos el dolor. La doctora Anna Lembke, que le está citando, muy probablemente es ella. Ella va a mencionar que el área del cerebro en donde se siente placer es, pon atención, exactamente la misma área en donde se tiene dolor. Esto es muy interesante, pero tú no puedes sentir placer y dolor a la vez. O sea, o sientes placer o sientes dolor, ¿ya? Y entonces lo que ella va a explicar es lo siguiente, es que imagínate aquí que tú ves pornografía, ¿sí? Y entonces generas aquí un pico de dopamina. Listo, ¿ya? ¿Qué es lo que cree la gente? Bueno, después de ese pico, baja, ¿sí? A la base de dopamina, a la dopamina base del cerebro, ¿sí? Pero no es lo que pasa. Lo que pasa es lo siguiente, después de tener un pico de dopamina, lo que pasa es que tu cerebro te va a generar dolor después de ese pico de dopamina. ¡Pum! Entonces, de placer, recuerda que aquí arriba nosotros tenemos placer y aquí abajo dolor, de mucho placer, automáticamente tu cerebro en búsqueda de tener ese balance, ¿no? De tener esa dopamina base, ¿qué es lo que él va a hacer? Él va a buscar entonces el dolor para luego el cerebro llegar a la dopamina base, que es lo que nosotros vamos a llamar de homeostasis, ¿ok? Entonces, ok, Diego, entonces después de este pico de placer tienes un pico de dolor y entonces vuelve a la normalidad, ¿sí? No, lo que va a pasar es esto, señores. Vas a permanecer en el dolor por un tiempo hasta llegar a la dopamina base, a esa homeostasis. Entonces es muy interesante eso, ¿sí? Tanto es así que hay algunos estudios que muestran que está la dopamina cara y la dopamina barata, ¿sí? Algunos autores van a llamar así. O sea, ¿qué es la dopamina barata? Son las dopaminas que te generan un pico de placer muy rápido, muy grande, con cero o casi ningún esfuerzo, ¿sí? Pero que después te genera todo ese pico de dolor. Pero existe también la dopamina cara. Por ejemplo, un ejemplo de dopamina cara, cuando vas al gimnasio, ¿sí? Entonces, esa dopamina cara, nosotros vamos a poner aquí en verde, imagínate que ella no genera un pico tan grande de dopamina, pero ella permanece más a lo largo del tiempo. Entonces, es una dopamina que hace más o menos esto, ¿sí? O sea, no te genera tanta dopamina, ¿vale? O sea, tiene esa diferencia, pero permanece por más tiempo. Este es interesante, ¿sí? Entonces es eso lo que él va a decir. O sea, cuando ves pornografía, luego después tú tienes una baja de dopamina tan grande que te deja, o sea, bajoneado, te deja con dolor, te deja con tristeza. Y por eso muchas personas que siquiera son cristianos, que siquiera tienen el concepto de pecado, ¿no? De la pecaminosidad del porno y de la masturbación, esas personas también sienten dolor. Por eso los de NoFap también sienten ese dolor y se dan cuenta que la pornografía le hace tanto daño. ¿Y cuál es el problema de todo eso? Es que, bueno, una vez que se tiene ese pico negativo de dopamina, o sea, un pico de dolor, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa a la gente? La gente no quiere pasar por todo este periodo aquí abajo, ¿sí? De dolor. Entonces, ¿qué es lo que hace? Busca dopamina de nuevo, ¿sí? Busca pornografía de nuevo y entonces sigue con ese ciclo. Y otra cosa que es interesante, es que tengo que decirlo, ¿ya? Otra cosa que es interesante es lo siguiente. Entonces, vamos de nuevo aquí a la dopamina base, ¿vale? Entonces, imagínate que aquí es la homeostasis y entonces nosotros tenemos allí el pico de dopamina por causa de la pornografía. Entonces la gente cree que después puede ver el mismo
tipo de contenido y aquello va a generar exactamente el mismo placer. Y no, señor, no pasa eso. Por eso pasa la desensibilización. ¿Por qué? Porque viste un tipo específico de contenido. O sea, hay estudios que muestran eso, ¿no? O sea, la persona ve un video pornográfico, ok, tiene un pico de dopamina. Aquí tiene el pico de dopamina. Después de eso, el otro día, ¿sí? Viene el dolor, el bajoneo, y el otro día ve el mismo video. Cuando ve el mismo video, él no tiene el mismo pico de dopamina. Él tiene un pico más bajo. ¿Sí? Y entonces al otro día le ponen el mismo video pornográfico y él tiene después un pico más bajo, ¿sí? Y después, ¿qué es lo que pasa? Aquel video ya no genera la misma dopamina y por eso que la gente tiende a buscar otros tipos de contenido. O sea, no pasa con todos, pero suele pasar. He atendido muchos casos de personas que, bueno, empieza con un tipo específico de contenido y dicen, no, yo jamás veré otro tipo de contenido, un contenido más duro. Pero bueno, después no le alcanza la dopamina y él empieza a buscar contenidos cada vez más duros, contenidos que antes él decía, yo jamás vería eso, ¿ok? Y otra cosa importante, deja tu like aquí a este video para que YouTube entregue este contenido para más personas, ¿ok? Entonces, ya, entendido eso, vamos a volver aquí con Andrew Huberman, ¿ya? Veamos qué es lo que tiene más a decir. Así que, de nuevo, estas cosas no son buenas ni malas. Solo tienen que ser controladas de alguna manera, porque Bueno, yo creo que sí son malas, ¿ok? cuando las personas están persiguiendo picos de dopamina una y otra vez y no los están obteniendo, típicamente, es porque han estado persiguiendo esa actividad con demasiada frecuencia. Y estás diciendo, tal vez tomes un descanso de eso y puede que haya una capacidad para ti, para que tu sistema se reinicie, ¿verdad? Sí. Quiero decir, en teoría, todas las cosas de las que estamos hablando sobre la pornografía podrían superponerse a la comida o podrían superponerse al sexo real, ¿verdad? También hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Pero el ciclo de ida y vuelta entre los estados de alta y baja dopamina, el ayuno de dopamina, por así decirlo, pero tal vez solo estados de baja dopamina, estos son ritmos naturales que existían en el sistema nervioso. Teníamos que recordar para qué está ahí el sistema dopaminérgico. Lo diré de nuevo, no fui consultado en la fase de diseño, pero sabemos, como una forma genérica de motivación y búsqueda, puedes imaginar al humano o al animal que tiene hambre o sed. ¿Necesita energía para ir a buscar lo que quiere? Así que la idea de que tienes que comer para obtener energía, eso es cierto, pero necesitas energía para conseguir lo que vas a comer. Así que nuestro sistema nervioso también tiene energía, eso es dopamina y epinefrina. Sí, usamos glucosa y glucógeno, etcétera, cuando estamos persiguiendo cosas, pero la idea aquí es que estás persiguiendo algo y luego, ya sea por el olfato o por la vista, piensas que estás en el camino correcto. Así que sigues ese camino y luego, ahí está. ¿Sabes? Consigues algunas bayas o, ya sabes, pongámonos prehistóricos con esto, o logras cazar a la presa y comerla. Y luego te da energía para continuar con esta búsqueda o para reproducirte. Quiero decir, hay una razón por la que los humanos y otros animales buscan la reproducción. Y es que cada especie, pero ciertamente los humanos, tienen dos rasgos innatos. El deseo está incorporado en ellos, ya sea que decidan llevarlo a cabo o no. Ese es el deseo. Para proteger a los jóvenes y hacer más de su propia especie, cada especie exitosa hace eso. Perfecto. O sea, ¿qué es lo que él está diciendo aquí, no? Él está diciendo que la dopamina, lo que mucha gente no entiende, o sea, la dopamina no es la hormona del placer. Mucha gente dice, no, es la hormona del placer o la hormona de la felicidad. No, señor, es el neurotransmisor de la motivación. O sea, ¿qué es lo que te motiva a alcanzar tus objetivos? ¿Qué es lo que te motiva incluso a hacer cosas tan básicas como comer? Dopamina. ¿Por qué? Porque la dopamina es justamente lo que te hace ver una recompensa detrás de aquel acto. Entonces, cuando tú sientes el olor de una pizza o de la comida que más te gusta, ¿qué es lo que sientes? Bueno, tienes una descarga de dopaminas y antes de comer aquella comida, cuando tú, por ejemplo, pides una pizza, ¿no? O sea, haces una llamada y dices, ya, tráeme una pizza a la casa, y cuando tú haces ese pedido, automáticamente tú tienes una descarga de dopamina. ¿Por qué? Porque tú entiendes que pronto va a llegar una recompensa, pronto va a llegar algo rico que vas a comer. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que te motivó a pedir aquella pizza? Dopamina, ¿vale? Entonces, si nosotros quitamos la dopamina de una persona, o sea, la matamos. Incluso hay estudios con ratones en donde, ¿qué hacían? En una jaula ponía ratones con su sistema dopaminérgico funcionando perfectamente y en la otra jaula su sistema dopaminérgico no funcionaba, o sea, no tenía descarga alguna de dopamina. ¿Y qué fue lo que pasó?
Bueno, la jaula de los ratones que estaban sanos, por así decirlo, bueno, ellos comían tranquilamente, se reproducían, etcétera. Pero la jaula de los ratones que no tenían descargas de dopaminas, los ratones se morían. ¿Y se morían de qué? De hambre. Pero de hambre, sí, con la comida delante de ellos. O sea, ellos no tenían motivación para comer aunque tuvieran hambre. O sea, la dopamina es extremadamente importante para que nosotros vivamos, ¿sí? Vivamos bien, nos reproduzcamos, comamos, alcancemos objetivos, etc. Pero lo que está explicando Huberman es que lo que mucha gente no entiende es que nosotros no fuimos hechos para recibir descargas de dopaminas tan grandes. ¿Vale? O sea, no fuimos diseñados para eso. Dios no nos diseñó para tener descargas de dopaminas tan grandes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno se acostumbra con descargas de dopaminas muy grandes, muy altas, bueno, entonces lo otro que generaría placer ya no genera más. ¿Sí? Entonces, si volvemos aquí a nuestra pizarra, déjame explicarlo de la siguiente manera. ¿Sí? Entonces, si volvemos aquí a la pizarra, déjame poner aquí de nuevo, ¿sí? La homeostasis, que sería, bueno, aquí, la homeostasis de dopamina, ¿sí? Que sería la base de dopamina. Y entonces, nosotros fuimos diseñados, digamos, para tener descargas de dopaminas un poco más bajas, así, ¿vale? Así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes una descarga más alta, ¿vale? Cuando tienes una descarga más alta y por lo tanto tienes un dolor después, ¿qué es lo que sucede? Tu cerebro se acostumbra con este patrón de descarga de dopaminas, ¿sí? Con un patrón alto. Por eso es que si te pones a comer comida chatarra todo el rato, bueno, después una manzana ya no hace sentido. Después un plátano ya no hace sentido. Después una sandía ya no hace sentido, ¿sí? Entonces, este es el peligro de la pornografía. Y eso es lo que él mencionó al inicio del video. O sea, si tú te pones a ver contenido pornográfico creyendo que eso te va a generar más deseo por el sexo real, te engañas. Te engañas. Y yo he atendido casos y más casos de hombres que están recién casados y el tipo mira a la esposa y la esposa hermosa, pero él no tiene ganas, no tiene interés sexual en ella. ¿Por qué? Porque se acostumbró con la pornografía. ¿Sí? Pero lo que él está mencionando es que, bueno, a una vez que tú tienes una baja de dopamina y haces un ayuno de dopaminas, y después puedo hablar un poco más de eso porque nosotros no tenemos ningún estudio que hable directamente de ayuno de dopamina. Pero lo que él está mencionando es, bueno, entonces si tú dejas de tener esos picos de dopamina, ¿qué es lo que va a pasar después? Bueno, vas a tener un periodo de dolor porque el cerebro está buscando, ¿sí? La homeostasis está buscando aquel momento en donde llega la dopamina base, que es lo que él quiere. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Después de ese periodo de dolor, que nosotros también muchas veces hablamos de craving, ¿no? Que es ese periodo en donde tú sientes dolor por la falta de esa dopamina. ¿Sí? En español hablamos de síndrome de abstinencia. Entonces es básicamente eso, la síndrome de abstinencia. Es ese momento de dolor luego después de un pico de placer. Entonces, una vez que paso ese periodo de dolor, bueno, mi cerebro va a tener una tendencia a acostumbrarse ahora con dopaminas más bajas y entonces se va a motivar con mucha más facilidad con dopaminas más bajas, ¿sí? Y vas a sentir placer con cosas que antes no sentías placer. Yo he mencionado en algún momento aquí en el canal, yo creo que en el live que hice del lanzamiento del proyecto El Rescate, yo mencioné el caso de un alumno que tuve, que él mencionó, bueno, me envía un mensaje allí en WhatsApp después de, yo creo que 3 meses después de terminar allí las sesiones y dejar la pornografía completamente, él diciendo, llorando, decía, Diego, es que estoy sintiendo un placer tremendo porque simplemente salí con mi esposa y mis hijas y estamos tomando un helado aquí en una plaza. O sea, antes yo no soportaba estar en la presencia de mi familia. ¿Por qué? Porque, bueno, se había acostumbrado con un placer demasiado alto. ¿Sí? Ese umbral del placer que comenta Huberman. Lo que te quiero decir es que es 100% posible dejar la pornografía. Pero es importante mencionar esto, porque los de NoFap puede que lleguen aquí y digan, ¿estás viendo? O sea, ahí está el reboot, ahí está la reinicialización del cerebro y esto es suficiente para que venzas la pornografía. O sea, 90 días sin pornografía, ya está, ya no necesitas más, ya venciste. Y no es así como funciona. Tú tienes que entender que
el problema de las adicciones no es un problema netamente cerebral. O sea, es cerebral también, pero la causa no es cerebral. Tanto es así que personas que dejan la pornografía durante un tiempo, y yo he atendido casos de personas que dejaron la pornografía 1 año, 2 años, 3 años incluso, y después de eso tuvo una recaída y entonces volvió a caer igual o peor como caía antes. ¿Por qué pasa eso? Porque las adicciones no están en el cerebro. O sea, mejor, la causa de las adicciones no está en el cerebro y sí en las emociones. ¿Ya? Bueno, si quieres entender un poco más de eso, hay mucho contenido aquí en el canal que te puede ayudar un montón, pero si quieres un paso a paso, algo así bien detallado, algo que ya sabemos que funciona, porque yo soy un ex adicto a la pornografía, te puedo decir, es 100% posible vencer, y aquí en Brasil ya tenemos un proyecto hace más de 5 años ayudando a personas adictas a la pornografía y hemos tenido resultados pero fantásticos, ¿sí? Y nosotros trajimos ahora este contenido, este material al español y tú puedes conocer el proyecto El Rescate. ¿Ok? Aquí te voy a dejar en la descripción del video y en el comentario fijado el enlace para que conozcas el programa El Rescate. Y bueno, conociendo ese programa y poniendo en práctica lo que allí se encuentra, yo te aseguro, de verdad, te lo aseguro, vas a vencer la pornografía. Pero no puedes ser simplemente oyente, tienes que aplicar. Así que Dios te bendiga un montón y hasta pronto.